Bienvenidos con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir con ustedes algo importante que tiene que ver con el ecumenismo. Recientemente yo compartí aquí en mi canal un video muy importante de parte del pastor John MacArthur advirtiendo sobre la falsa unidad. Y ahí está esa palabra unidad. De ahí viene esa palabra, esa etiqueta ecuménico o ecumenismo. El ecumenismo, cuando se trata entre cristianismo y catolicismo, es una unidad falsa. Así que hoy estamos en un tiempo de apostasía, porque el ecumenismo, esa falsa unidad, es apostasía, es desviarse de la sola escritura, es desviarse de la fe dada una vez a los santos. Pablo advirtió claramente en su carta a Timoteo que llegaría un tiempo donde muchos se desviarían, se apostatarían. Esa palabra apostasía es desertar, apartarse de la verdad de Dios, apartarse de la fe dada una vez a los santos, como declara Judas, el libro de Judas, versículo 3. Entonces, vamos a escuchar un ejemplo de cómo, esto es un material que me pasaron y voy a colocar solamente el audio para que usted escuche cómo hoy, dentro de la Iglesia de Cristo, dentro del cristianismo, muchos pastores, líderes, maestros, sea la etiqueta que sea, dentro del cristianismo, evidentemente, al parecer, estarían trabajando para este ecumenismo, para esta unidad falsa entre cristianismo y catolicismo, y confundiendo a muchos, dando a entender como que el catolicismo es una denominación más dentro del cristianismo. Así que aquí estamos en un gran, como decimos los argentinos, es un quilombo esto, porque hay contradicciones por todas partes. Desde el significado de cada palabra hay contradicciones. Entonces, por ejemplo, vamos a escuchar primero esto. Escuche, preste atención que yo voy a estar pausando, detenerme, y vamos a ver desde las escrituras. Vamos a preguntarnos después si creemos o si esta persona, como lo que vamos a escuchar, realmente creen en la sola escritura o no. Si dicen que son de sana doctrina y que creen en la sola escritura, la pregunta es por qué están usando palabras que no están en la sola escritura. Vamos a entender ahora en este video el significado de esa palabra católico, por ejemplo, de esa palabra universal. Atención, así que comencemos. Seguimos la serie que empecé la semana pasada. Es una miniserie llamada Verdades Católicas. Atención con eso, dice verdades católicas. Mire esto, vamos a ver, verdades católicas. Entonces aquí ya tenemos un problema. Este pastor dice que comenzó a predicar verdades católicas. Entendiendo, vamos a ver ahora qué significa esa palabra católica. Y en declaración de este mismo supuesto pastor, vamos a ver qué significa la palabra católica. Entonces, aquí ya tenemos un problema, porque es rarísimo que un pastor esté usando para enseñar la escritura, es raro que esté usando esta palabra católica. Porque yo conozco pastores verdaderos de sana doctrina que, por ejemplo, dicen, vamos a ver un momento, titulan sus enseñanzas, por ejemplo, como verdades fundamentales, por ejemplo, fundamentales. Ahí está. Entonces, fíjese cómo cambia la cosa aquí. Este pastor que vamos a seguir escuchando ahora dice que está enseñando verdades católicas. Fíjese la diferencia entre verdades católicas y verdades fundamentales, por ejemplo. Hay una gran diferencia.
Entonces aquí ya tenemos un indicio de que esta persona que dice representar a la sana doctrina, a la sola escritura, no se está sometiendo a la sola escritura porque está usando una palabra que no existe en la Biblia. Así que hay una intención aquí de ecumenismo. Hay una intención aquí de confundir. Atención con eso. Entonces, utiliza verdades católicas. Vamos a continuar. Ahora, según lo que dije la semana pasada, ¿qué quiere decir la palabra católico? Universal. Ahí está. Este hombre, este predicador dice que la palabra católica significa universal. Entonces, entendiendo el significado de esa palabra universal, entonces su serie tiene que ser entonces, voy a agrandar el texto aquí porque es muy chico. Bueno, sería entonces verdades según el significado, verdades, a ver un momento, tengo que achicar. Verdades universales. Según este predicador, está enseñando verdades católicas. La palabra católica significa universal, entonces él estaría enseñando verdades universales. Pregunto, ¿dónde encontramos esta palabra en la sola escritura? ¿Dónde? Esa es una pregunta interesante, seria para hacer. ¿Dónde en la Biblia, dónde encontramos esa palabra universal? Y ahora vamos a ver de dónde viene esta palabra católica, quién inventó esto. Ya tenemos aquí una pregunta. Verdades católicas, en el significado de la palabra católica, católico, universal, entonces sería como verdades universales. Bueno, vamos a continuar. ¿Es malo ser un católico? Fíjese la pregunta de esta persona que dice ser protestante, que dice ser de sana doctrina. Pregunta, ¿es malo ser católico? Atención. ¿Es malo ser un católico romano? ¿Es malo ser un católico romano? Vamos a ver, vamos a ver para que se comprenda bien. Vamos a ver, aquí está. Esto es lo que estamos escuchando. ¿Qué quiere decir la palabra católico? Entonces aquí tenemos universal. Y ahora este hombre pregunta, ¿es malo ser un católico? Y luego pregunta, ¿es malo ser un católico romano? Sí, dice. Vamos a escuchar. Sí, porque eso es antibíblico. Pero ser católico es hermoso. Escuche bien. Ser católico es hermoso, dice este supuesto pastor. Que se lo etiqueta como alguien ecuménico. Alguien que está promoviendo esa unidad falsa entre cristianismo y catolicismo. Entonces, fíjese lo que dice. ¿Es malo ser un católico romano? Sí, porque eso es antibíblico. Vamos a escuchar nuevamente, a ver. Pero ser católico es hermoso. Volvemos. Sí, porque eso es antibíblico. Pero ser católico es hermoso. La iglesia es una iglesia universal. Lo que pasa es que la iglesia católica romana... Ahí está. Clarito. Pastor de sana doctrina. Entonces, estoy dando esto como ejemplo para que usted se dé cuenta de que estamos en un tiempo definitivamente de apostasía, donde el ecumenismo cada vez más
va a aumentar. Cada vez más ese espíritu ecuménico va a estar en boca de estos que dicen ser pastores de sana doctrina. Estos son los más peligrosos que hay. Estos que dicen ser de sana doctrina, de que supuestamente promueven la sola escritura, son los más peligrosos. Nosotros ya sabemos que un Cash Luna, un Maldonado, un Dante Hebel, un Ronnie Chávez, ya sabemos que son hombres que se lo etiqueta como falsos maestros. Pero estos que dicen ser de sana doctrina, que dicen ser reformados, que dicen creer en la sola escritura, son los que ahora, fíjese, aquí escuchamos, son los que usan palabras que no existen en la sola escritura. Fíjese la contradicción, y esto es porque hay un espíritu ecuménico de falsa unidad entre cristianismo y catolicismo. Fíjese la contradicción. Primero pregunta, ¿es malo ser un católico romano? Sí, porque eso es antibíblico. Pero ser católico es hermoso, dice, clarito lo dice. Definitivamente no tiene nada de sana doctrina, porque fíjese que es raro que un pastor esté usando, alguien que dice ser pastor esté usando esta palabra católico. Y fíjese la contradicción. Ser católico romano es antibíblico. Ser católico es hermoso. No se entiende esto. Es decir que, según lo que está diciendo aquí, ser católico es hermoso o es bíblico, o no. O sea, por un lado, católico romano es antibíblico. Sí, es antibíblico, por supuesto. Y ser católico también es antibíblico. No es hermoso, es antibíblico, porque no existe esa palabra en la Biblia. No existe. Y luego dice la iglesia es una iglesia universal. Entonces, si esta persona dice que ser católico es hermoso, entonces, en otras palabras, fíjese en el significado de la palabra. Alguien que dice ser católico tiene que decir soy universal, porque si católico significa universal, entonces los que dicen ser católicos tienen que decirse a sí mismo también, o llamarse a sí mismo como soy universal. No tiene ningún sentido. En el significado de la palabra no tiene ningún sentido. Fíjese, vamos a ver aquí. Entonces, soy católico es igual a soy universal. No encuentro el sentido. Sentido bíblico no tiene. Entonces, soy católico, soy universal. En la Biblia, en la sola escritura, ¿dónde vemos que alguien dijo soy universal? ¿O serán llamados universales? ¿Serán llamados cristianos o universales? Fíjese que ya entramos en cosas totalmente diferentes. Una cosa es ser cristiano, otra cosa es ser católico. Ser cristiano o ser universal. Fíjese que hasta es raro. Nadie se llama a sí mismo yo soy universal. No tiene sentido. Aquí dice, este supuesto pastor dice, ser católico romano es antibíblico. Ser católico es hermoso. Así que ya vemos aquí un indicio de que esta persona es católica. Es católico, porque para él ser católico es hermoso. Así claramente. La evidencia número uno de una persona ecuménica que está trabajando para esa falsa unidad que la Biblia prohíbe. La Biblia prohíbe la falsa unidad. La alianza falsa Dios prohíbe en su palabra. Vamos a ver una cita bíblica para que usted vea cómo aquí tengo, fíjese, 2 Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte
el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Fíjese todas las preguntas que hace la palabra de Dios aquí en 2 de Corintios 6, 14 al 18. Clarito, la unión falsa Dios prohíbe en su palabra, y muchos de estos ecuménicos tuercen la escritura en Juan 17. Este es un versículo favorito de los ministros ecuménicos que trabajan para Roma. Y usan el versículo 21 de Juan 17, que dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es el versículo favorito de los ecuménicos, tanto del catolicismo como los ecuménicos que están infiltrados dentro del cristianismo. Sacan de contexto este versículo. Ahora yo no voy a entrar en el contexto de este versículo, sino que voy a volver para que usted vea que la palabra cristiano, vamos a ver bíblicamente, que bíblicamente a los creyentes en Cristo se les llamó cristianos, no católicos. Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Fíjese que vemos aquí la palabra iglesia. Primero, versículo 26, Hechos 11. Se congregaron allí todo un año con la iglesia. Nosotros sabemos que la iglesia no son 4 paredes. La iglesia es cada cristiano que tiene el Espíritu Santo, es la iglesia de Cristo. Entonces dice aquí que se congregaron allí todo un año con la iglesia, es decir, con otros cristianos, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, aquí está, y a los discípulos se les llamó cristianos. Fíjese, la palabra es claro, cristianos, se les llamó cristianos, no católicos. Acá claramente vemos que la palabra no dice se les llamó universales, no, se les llamó católicos. No existe, esa palabra no existe en las escrituras. Aquí vemos claramente, por eso aquí hago la pregunta: ¿se les llamó iglesia o cristiano? Por otro lado, esta es una buena pregunta también, porque vemos aquí la palabra iglesia al principio del verso 26. ¿Se les llamó iglesia o cristiano? Se les llamó cristianos. Fíjese, porque esta persona que escuchamos ahora, esta persona ecuménica, vimos que él dice que, ¿qué quiere decir la palabra católico? Universal, ok, es malo ser un católico. Y luego dice, la iglesia es una iglesia universal. Pero aquí vemos en Hechos que en ninguna parte dice que se les llamó iglesia universal. No existe eso en la Biblia. Se les llamó cristianos. Y tiene sentido porque la palabra cristiano simplemente significa un seguidor de Cristo. Y la palabra católico significa universal. ¿Y dónde? ¿Y qué sentido tiene esa palabra? Porque primero que no existe en la Biblia, no existe. Vemos solamente que existe la palabra cristiano y tiene sentido bíblico, porque la palabra cristiano significa, nuevamente repito, significa un seguidor de Cristo, punto. Y un católico significa universal. ¿Universal de qué? Entonces, la pregunta es ¿de dónde? La pregunta es ¿de dónde surge? ¿Quién inventó esto de católico? ¿Quién inventó esto? Esa es la pregunta. Bueno, hay un contexto histórico del término católico. La palabra griega para la palabra católico es
católicos se traduce como universal o general. La pregunta es, ¿quién inventó esta palabra? ¿De dónde surge esta palabra católico? Bueno, históricamente fue inventado, promovido por San Ignacio de Antioquía alrededor del año 110 después de Cristo en su carta a los esmirniotas. Entonces la palabra católico fue inventado por San Ignacio de Antioquía alrededor del año 110 después de Cristo en su carta a los esmirniotas. ¿Qué dijo San Ignacio? Bueno, vamos a ver qué dijo. Donde quiera que aparezca el obispo, allí esté la comunidad, así como donde quiera que esté Cristo, allí está la Iglesia Católica. Vamos a ver ahora si esto es bíblico o no. Ya sabemos que la palabra católico, católica, no existe en la Biblia, no existe. Entonces, vamos a compartir aquí esta frase de este hombre que introdujo esta palabra que no existe en la Biblia. A ver, vamos a hacer lugar aquí para que esté todo aquí. Un momento, vamos a agrandar esto. Bueno, mire, San Ignacio dijo: donde quiera que aparezca el obispo, allí esté la comunidad. Así como donde quiera que esté Cristo Jesús, allí está la Iglesia Católica. Carta a los esmirniotas 8:2. Fíjese que típico de los católicos, ellos no creen en la sola escritura, no se someten a la sola escritura, sino que tienen muchos libros. Aparte de la Biblia, tienen muchos libros. En este sentido, muchos de cristianos también hay muchos, pero dentro del catolicismo diría yo que el 100% del catolicismo no considera la Biblia como la palabra de Dios. Es decir, ellos tienen la Biblia, pero encima de la Biblia tienen muchos otros libros. Bueno, lo mismo sucede con los nuevos reformadores modernos, que tienen la Biblia, pero por encima de la Biblia tienen muchos otros libros. Por eso es que el audio que escuchamos es interesante, porque esta persona ecuménica está imponiendo por encima de la Biblia un término que no existe en la sola escritura. La palabra católico no existe. Así que alguien que dice ser pastor diga que ser católico es hermoso, es lo más antibíblico que yo he escuchado. Es decir, yo no entiendo cómo muchos de ministros como esta persona, no entiendo cómo no se dan cuenta, no tienen discernimiento. Ser católico es hermoso, dice alguien que dice ser de sana doctrina. Entonces ahí se da cuenta que claramente hay un espíritu de apostasía desviándose hacia Roma, queriendo confundir a muchos cristianos y arrastrarlos a esa falsa unidad entre cristianismo y catolicismo. Entonces, ya vemos aquí de dónde surge, quién inventó esta palabra católica, que significa universal o general. Ahora, los católicos sacan esto de universal, por ejemplo, de Mateo 28, 18 al 20. Jesús instruye a sus discípulos a hacer discípulos de todas las naciones. Jesús instruye a sus discípulos a hacer discípulos de todas las naciones. Pero en ninguna parte leemos aquí que Jesús mandó a que se les llamen a los discípulos católicos o personas universales. No existe eso en la Biblia. Entonces, el problema aquí es que cuando uno se hace llamar algo
que no existe en la Biblia, no existe. Entonces, en Hechos 1:8, Jesús dice a sus discípulos que serán sus testigos hasta los confines de la tierra. Y de aquí, los católicos, el catolicismo quiere argumentar esa palabra católico universal, que quiere justificar eso con Hechos 1:8, pero no existe esa palabra. Seguimos viendo aquí claramente que la palabra católico o universal no existe. Simplemente dice la palabra en Hechos 1:8 que Jesús dice a sus discípulos que serán sus testigos hasta los confines de la tierra. Nada más. En Efesios 4, versos 4 al 6, Pablo habla de un solo cuerpo y un solo espíritu, subrayando la unidad de todos los creyentes en Cristo. Aquí vemos una unidad bíblica, porque Efesios 4, versos 4 al 6, dice Pablo, habla de un solo cuerpo y un solo espíritu, pero siempre de todos los creyentes en Cristo, los que verdaderamente son cristianos, los que verdaderamente han nacido de nuevo. Entonces hay que hacer un uso bíblico de la palabra cristiano. Fíjese, la palabra cristiano aparece en el Nuevo Testamento y se utiliza específicamente para describir a los seguidores de Cristo. Y vemos aquí el pasaje que ya vimos, Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y se les llamó cristianos. Hechos 26:28, y Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Fíjese, no dice allí a ser católico, no dice a ser universal. No tiene sentido eso. Dice claramente, me persuades a ser cristiano. Primera de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, ahí está, padece como cristiano, no como católico, no como universal, no, como cristiano. No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que el audio que escuchamos, puede volver atrás y escuchar de nuevo, es de alguien que está totalmente desviado de la sola escritura. Está totalmente torcido, confundiendo y promoviendo una unidad falsa entre cristianismo y catolicismo. Significado de cristiano. ¿Qué significa la palabra cristiano? La palabra cristiano proviene del griego cristianos, que significa seguidor de Cristo. Eso significa la palabra cristiano. ¿Tiene sentido? Amén. O partidario de Cristo. Este término fue utilizado en la Biblia para describir a los discípulos de Jesús y a aquellos que aceptan y siguen sus enseñanzas, que es lo que hacemos nosotros los cristianos bíblicos, que hemos nacido de nuevo. Somos cristianos, no católicos. No tiene sentido decir soy universal. Es un chiste eso. Entonces somos cristianos. Entonces ahora la palabra católico y su contexto. Ya vimos que la palabra católico no aparece en la Biblia, no existe. Vimos que comenzó con la literatura del pasado, literatura católica, esa literatura universal, como les gusta a ellos llamar, para describir la universalidad de la iglesia. Pero no es un término adecuado, no aparece en la Biblia. Ya vimos que la palabra católico se deriva del griego católicos, que significa universal o general. Entonces, hay que dejar claro el uso de cristiano versus católico, para hacer claro que la palabra correcta y bíblica para identificar a alguien como creyente en Cristo es cristiano, no católico. Hay que dejar claro esto. El término cristiano ya vimos que aparece en Hechos 11:26, Hechos 26:28, Primera de Pedro 4:16. La palabra cristiano significa un seguidor de Cristo.
La palabra católico es universal, significa universal y nada más. Surgió de este San Ignacio, de allá de San Quinoto. Entonces, cuando se trata de identificar a alguien como creyente en Cristo, la palabra correcta es cristiano. El término católico, que significa universal, significa nada más que eso. No tiene sentido que alguien diga soy universal. Por tanto, no tiene sentido que alguien diga soy católico. No tiene sentido, no tiene fundamento bíblico. Tendrá su fundamento fuera de las escrituras, pero los cristianos verdaderos nos sometemos a la sola escritura, cosa que no hacen los falsos maestros que son ecuménicos. Van a decir que ellos son de la sola escritura, sí, van a decir muchas cosas, porque viven contradiciéndose. Los falsos maestros, falsos pastores ecuménicos se contradicen todo el tiempo. Viven una vida contradictoria en todos los sentidos. Es una vida contradictoria todo el tiempo. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa, y así realmente tienen ese espíritu de apostasía. Se están desviando cada vez más de la sola escritura, se están desviando de la fe dada una vez a los santos. Entonces, el término cristiano, la palabra cristiano, es un título bíblico que les pertenece a aquellos que han creído por fe en Cristo Jesús, que han nacido de nuevo. Ese es el título para los cristianos. La palabra católico es un invento que surgió de San Ignacio allá por, no sé, en el pasado, y no tiene ningún fundamento bíblico. Entonces, quería compartir esto con ustedes. Voy a estar volviendo con este tema que me parece muy importante en este tiempo de apostasía que estamos viviendo, que está viviendo la Iglesia de Cristo, donde muchos están siendo engañados por esta clase de ecuménicos que están por todas partes, más hoy en este día de la era digital. Están totalmente arrastrando a muchos. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa, y tienen ese espíritu de amor, de ecumenismo, de falsa unidad con el catolicismo y con cualquier, vaya a saber con cuántos más, que porque nadie es cristiano aquí nadie es cristiano solamente porque dice que cree en Cristo, pero al final esa creencia en Cristo o esa fe en Cristo no es verdadera. Entonces, el Papa se podría citar no sé cuántos versículos, pero nosotros sabemos claramente que es un tipo de anticristo, que tiene títulos que le pertenecen solamente a Cristo, que le pertenecen solamente a Dios. Entonces, el Papa y todos los papas que pasaron podrían incluso citar todos los días la Biblia, pero eso no hace a nadie cristiano verdadero. Entonces, una vez más, cristianismo es una cosa, catolicismo es otra cosa. Cristiano es un cristiano, seguidor de Cristo, que cree verdaderamente en Cristo, que ha nacido de nuevo, y un católico simplemente es, en el significado de la palabra católico, simple es alguien universal. No sabemos qué son. Entonces, soy universal. No tiene sentido. Entonces, comparta este video, comente qué usted piensa sobre esto, suscríbase a este canal. Saludos y bendiciones, y le voy a estar dejando un video ahora a continuación muy importante sobre este tema. No se pierda. Saludos y bendiciones.